La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con un enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar los fines y objetivos de poder formar futuros profesionales con principios éticos y excelencia académica. Eso es parte de lo que es la visión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de su misión, la universidad, al ser de carácter única, estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. También dentro de su misión está promover por todos los medios a su alcance todo lo relacionado a la investigación en todas las esferas del saber humano y de esa forma poder cooperar al estudio y a la solución de los problemas de carácter nacional. También, dentro de su misión, su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando y promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico. Eso es lo que usted, como futuro profesional, como futuro egresado de la universidad, aquí no importa si usted es de la Universidad San Carlos o de una universidad privada, usted todo ese conocimiento que lo ha adquirido, todo ese tipo de experiencias que ha adquirido en los 5, 6, 7 o 10 años que le lleve la universidad en poder terminar su universidad, le va a servir para presentar sus diferentes tipos de trabajo o sus diferentes tipos de enfoques que usted vaya a hacer para enfocarse a la solución o de un determinado tema o de un determinado problema. Partiendo de esa base, entonces tenemos lo que se conoce como las diferentes formas de trabajo académico. Cada vez que usted va a presentar algo en la universidad, ya sea a nivel de sus clases o para poder optar a nivel técnico o a una licenciatura, usted debe de presentar un trabajo académico, ya sea escrito, visual o auditivo. Teniendo en cuenta eso, primero debemos hacer un recordamiento o recordar qué es un trabajo científico. Eso lo vimos en una de las primeras sesiones. El trabajo científico es toda composición que usted lo va a presentar, escrito, oral o visual, del resultado de una investigación que usted ha hecho o que usted va a realizar, en el cual usted va a expresar las ideas, las opiniones o las experiencias de dicho trabajo. Eso usted se lo va a presentar a un catedrático o se lo va a presentar a un grupo de sínodos o a un asesor o una interna evaluadora para ver cuánto sabe usted o cuánto ha aprendido, lo que se conoce como la educación formativa y evaluativa de todo ese andamiaje de conocimientos que se le ha transmitido a lo largo de esos años que usted ha llevado en la universidad. Repito, puede ser 4, 5, 6, 10 años, eso no importa. Usted tiene ese tipo de conocimiento que le ha ayudado. Existen dos tipos de trabajos académicos o dos tipos de trabajos que presentamos nosotros en la universidad. Tenemos como número uno los trabajos expositivos. Aquí propiamente su finalidad es informar y se sigue lo que es un método inductivo, o sea, ir de lo particular a lo general, en el cual vamos a recopilar cierta información, vamos a hacer esa relación de datos y vamos a presentar una síntesis. Eso es lo que nos dejan, por ejemplo, los catedráticos cuando nos dicen, entre comillas, trabajo de investigación y nos ponen determinada fecha para la presentación de ese trabajo ante el catedrático, ya sea en forma escrita o ante una exposición ante el grupo de compañeros que se encuentran. Entonces, usted hizo esa recopilación de datos y está exponiendo a ese trabajo. Y luego tenemos el siguiente tipo de trabajo, que es el que a nosotros nos interesa y con el cual estamos en este curso, los trabajos analíticos. Este tipo de trabajo se utilizan el método deductivo. Aquí estamos de lo general a lo particular.
en el cual estamos estudiando un tema concreto o estamos estudiando un problema específico. Y para ello estamos utilizando diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de documentos, ya sea con fuentes primarias o fuentes secundarias, y estamos siguiendo una serie de fases o etapas, lo que conocemos como el método científico, en el cual hacemos un análisis, una descripción de propiamente de este tema, descubrimos o vamos a plantear una posible pregunta, famoso planteamiento del problema, ¿les recuerdan cuando vimos el marco conceptual? Luego vamos a consultar una serie de bibliografías físicas o digitales o auditivas o visuales sobre el problema o sobre la temática que estamos abordando. Vamos a hacer una investigación previa o un trabajo de campo donde vamos a presentar esos tipos de resultados, como lo vimos la semana pasada con la presentación del informe final, y en el cual hemos llegado a comprobar, a rechazar, a afirmar o a negar nuestra hipótesis o nuestro punto de vista o nuestra teoría respecto a la argumentación que hemos manejado, y la vamos a presentar a través de una conclusión o de una recomendación. ¿Cuáles son los rasgos que ambos tipos de trabajo llevan? Tenemos que hablar siempre en un lenguaje preciso y en un lenguaje riguroso que corresponde a la profesión o al estudio o a la carrera que nosotros estamos llevando. O sea, vamos a hablar propiamente ante ese público, ante ese grupo de sínodos, ante esa terna que nos está examinando como profesionales que somos de la carrera que estamos estudiando. Tenemos que manejar siempre ese lenguaje en forma impersonal. A eso se refiere cuando hemos siempre dicho que cuando usted haga su anteproyecto o haga sus capítulos, debe utilizar la primera persona del plural, la palabra nosotros, porque usted está recurriendo a diferentes tipos de fuentes para hacer su trabajo. Usted no está haciendo un trabajo en forma enciclopedista, a usted se le ocurrió por usted mismo. O sea, usted hizo trabajo de campo, usted recopiló información, por eso debe de hablar siempre en ese lenguaje impersonal. Debe presentar esa información en una forma estructurada, lo que vimos la semana pasada, a través de ese informe final. Debe elaborar un anteproyecto, debe elaborar ese informe, debe de presentar esos resultados, para que las personas que lo examinen, las personas que lean su trabajo, entiendan su lógica argumentativa, o sea, entiendan qué fue lo que usted quiso hacer o qué es lo que usted va a hacer propiamente. Cuando usted presente esos resultados, debe manejar una objetividad. Lo hemos dicho siempre, usted va a presentar los resultados que usted obtuvo en su trabajo de campo, no los que usted consideraba que así era, porque para eso usted realizó ese tipo de trabajo. Y lo va a presentar en una forma explícita, para que las personas que lo lean, ya sea su terna, o su junta evaluadora, o sus sínodos, o cualquier público, cualquier persona que lea su trabajo, entienda su trabajo que usted ha hecho. Teniendo en cuenta entonces eso, ya hemos visto que en esa segunda categoría de los trabajos caen lo que son las monografías, las tesinas, los artículos científicos, las tesis o tesinas, y también cae lo que nos va a abordar el día de hoy, lo que se conoce como el EPS o el ejercicio práctico supervisado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y el otro sábado. Vamos a definir propiamente lo que es un EPS. Un EPS es una proyección que la universidad tiene, no importa si es Universidad San Carlos o privada, hacia los distintos sectores del país, en el cual hay una serie de actividades, hay una serie de programas académicos que están ligados a los planes de estudio que usted llevó en esos 4, 5, 6, 7 años y que ahora es el momento de confrontar esa teoría con la realidad o con la práctica. O sea, es poner para la redundancia, en práctica esos conocimientos que se los han transmitido, buenos o malos, esa es otra historia, pero que se los han transmitido y que usted va a ir a una comunidad o va a ir a una institución a poner en realidad esa práctica. También el EPS son ciertas actividades académicas que pueden caer entre la categoría de docencia-aprendizaje, o pueden ser actividades de investigación o actividades de servicio profesional o de servicio social, en el cual las personas que ya cumplieron ciertos requisitos, que los vamos a ver más adelante, van a poner en práctica ese conocimiento a la realidad, lo que diríamos con la misión y la visión de la universidad, poder encontrar la solución a cierta problemática nacional, siempre relacionados a su profesión, a su carrera. O sea, si usted está estudiando psicología, pues va a ir a hacer un EPS de psicología, no va a ir a hacer de medicina. Usted está haciendo un EPS de administración, pues lo va a hacer propiamente enfocado a su carrera.
Entonces, esas son las actividades que se desarrollan en lo que es un EPS. ¿Cuáles son los objetivos? Existen dos tipos de objetivos a la hora de realizar lo que es el EPS. Existen objetivos institucionales y objetivos personales. Dentro de los objetivos institucionales, o sea, que pertenecen tanto a la universidad como al lugar donde usted va a ir propiamente, es participar en las diferentes comunidades o en las diferentes instituciones asignados a los centros de práctica a través de este EPS o a través de este ejercicio en el cual usted va a hacer esa actividad con carácter de no lucrativa. O sea, usted no va a esperar un pago o por haber hecho ese tipo de actividad. Sencillamente usted lo va a hacer con carácter de interés social, en beneficio de la comunidad. Claro, aquí entra ya también su interés personal, el graduarse, pero esa es otra historia. Pues. También le va a permitir a usted enriquecer y sistematizar todos esos conocimientos que ha adquirido. Lo que hemos siempre dicho, la universidad nos da la teoría, pero a veces en la universidad nos hace falta poner en práctica ese tipo de conocimiento que nos han transmitido. Y ahí lo vamos a confrontar con esa realidad nacional. Ahí vamos a hacer esa confrontación con el diario vivir propiamente de las personas, con ese diario vivir de nosotros. Tenemos el conocimiento, ahora ponerlo en práctica. También vamos a fortalecer, como esto ya es un carácter personal, va a fortalecer su formación profesional, su formación como futuro egresado de cualquier escuela, de cualquier facultad o de cualquier universidad, para poder usted integrarse a esa comunidad. Usted como futuro profesional, ahora es el momento de poner en práctica eso, de poner ese tipo de conocimiento que usted tiene al servicio de los demás, porque ese es el objetivo. Usted no está buscando un beneficio económico, porque no le van a pagar por hacer ese EPS o no le van a pagar por hacer su tesis, por decirlo de manera. Su beneficio podría tener es el graduarse, pero esa es otra historia. También de alguna forma usted va a poder contribuir al desarrollo o al análisis o a la interpretación y conocer esa problemática nacional, porque eso es lo que a veces sucede. Hay muchas personas que desconocen cómo es el entorno de ciertos grupos étnicos en Guatemala, cómo es el entorno de ciertas comunidades. Se encierran solo en su círculo, en su grupo de trabajo, en su grupo estudiantil, y se olvidan completamente que pertenecen a un país multi y pluricultural como es Guatemala. Y siempre debemos de aprender a respetar y a aceptar las creencias y las ideas de otras personas, aunque no las compartamos. Eso es parte de un buen profesional y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto dura el EPS? Depende del tipo de actividad que usted vaya a realizar, pero el tiempo mínimo es de 3 a 6 meses, en el cual usted va a realizar ese tipo de actividad, en el cual usted va a elaborar un anteproyecto, porque también lleva un anteproyecto, va a elaborar sus actividades propias del trabajo y va a presentar un informe final reuniendo las características que vimos la semana pasada, en el cual usted da a conocer qué es lo que hizo y cómo lo hizo propiamente, cuáles fueron ese tipo de actividades relacionadas a su profesión. El tiempo mínimo por cada semana va a depender de la facultad, pero las opciones son propiamente de 20 horas a la semana, en el cual usted va a trabajar, usted sabrá cómo se organiza, porque usted va a tener también un cronograma de qué horas a qué horas va a hacer ese tipo de actividad, pero también a veces me tendré que adaptar al tiempo o a las necesidades de la comunidad o a las necesidades de la institución donde yo voy a elaborar o voy a poner en práctica ese tipo de conocimientos. Es lo que usted, haciendo ese tipo de analogía, es lo que usted en algún momento, cuando estaba a nivel medio, ya sea perito, secretaria o magisterio o cualquier carrera, usted puso aquellas famosas prácticas supervisadas. Se recuerda que usted estaba acostumbrado a estudiar de 7 a 12, 1 de la tarde, pero cuando usted hacía sus prácticas tenía que trabajar 8 horas diarias, propiamente. Lógico que ahí el objetivo que usted perseguía era cumplir ese requisito que le pide el Ministerio de Educación para poder graduarse. Igual es aquí en la universidad propiamente. Aunque aquí ya depende de usted, ya depende del estudiante qué es lo que quiere realizar, ya sea una monografía, una tesina, un artículo científico, la tesis o un EPS, ya es interés personal propiamente. ¿Cuáles son los requisitos para poder elaborar mi EPS, ya sea en mi facultad o en mi escuela? Aquí ya depende cada formalidad de la institución.
Lo primero, pues estar debidamente inscrito en la universidad, en ese año que usted va a elaborar ese tipo de actividad, estar con la solvencia de pago correspondiente. Número dos, un requisito muy importante, aquí hay una diferencia con la tesis, es que las personas que vayan a hacer EPS sí tienen que tener la constancia de haber cerrado pensum. Y esta es extendida por el control académico de su facultad o de su escuela. En el caso de la tesis, pues usted la puede empezar a trabajar si quiere en el octavo, noveno o décimo semestre, pero en el EPS sí se necesita ese tipo de requisito. También se necesita un requisito muy, muy importante, disponibilidad de tiempo. Eso es un objetivo, es un requisito para usted, tener esa disponibilidad de tiempo completo para la realización de este tipo de actividad, porque va a depender a dónde yo voy a ir a hacer ese ejercicio práctico, a qué comunidad voy a ir, a qué institución voy a ir. Debo de tener dentro de mis metas, dentro de mis objetivos personales, dedicarme tiempo completo a hacer este tipo de actividad, a hacer este tipo de realización. En otras escuelas o facultades también piden otros requisitos, participar en los famosos seminarios de inducción o seminarios de propedéutica de EPS, para que a usted le informen, para que usted sepa cómo se hace ese tipo de actividad, cómo se hace ese tipo de acción, para que usted lo pueda hacer de una manera más profesional y más formal. En algunas universidades, en algunas escuelas, perdón, o facultades, tanto la asignación del EPS como la asignación del seminario de inducción o propedéutico se realizan en los meses de enero o en los meses de julio, porque recuerden que se tiene 6 meses para realizar ese tipo de actividad. Usted no va a estar llegando en los meses de febrero o marzo y va a decir voy a hacer un EPS. Le debe de informar siempre a sus autoridades. Va a haber un encargado, una persona responsable que le va a permitir dar esa constancia de inscripción o presentar ese proyecto, el famoso asesor. Aquí también hay asesor de EPS en ese sentido, que le va a indicar cuáles son las fases que usted debe de elaborar. ¿Cuáles son los compromisos que el estudiante adquiere al momento de presentar este tipo de actividades? Primero, pues el compromiso de participar, esto es obligatorio, participar en los cursos de seminarios de inducción de su facultad, la inducción al EPS, en el cual ahí le van a dar un taller práctico para poder elaborar el anteproyecto de EPS o el anteproyecto de tesis, dependiendo de qué es lo que usted quiere hacer. También usted debe de presentar un perfil, un proyecto, donde incluya la información detallada, de la palabra detallada, de la comunidad o de la institución o de la empresa, ya sea pública o privada, donde usted tenga la oportunidad de poder realizar esta práctica. Previamente usted ha consultado o ha ido a averiguar a esa institución o a esa comunidad si usted puede realizar ese tipo de actividad. Eso lo vamos a ver más adelante. Usted le va a informar a las autoridades, si es en una comunidad, pues las autoridades municipales, a las autoridades locales, a las COCOES, al grupo de vecinos, a todas las personas, hasta los líderes religiosos, qué es lo que usted tiene planeado, porque ellos a través de la experiencia le podrán indicar si es factible o no viable, que eso vamos a ver más adelante dentro de esa actividad. También va a haber un encargado, alguien que lo va a evaluar, al asesor, o va a haber un encargado del área de coordinación de EPS que le va a permitir determinar si es viable ese proyecto que usted está presentando. Además de propiamente del tiempo comprendido para la realización de ese seminario de inducción, pues vuelvo a repetir, usted debe tener tiempo para propiamente ya la realización de ese tipo de actividad. Saber que en algún momento, si voy a trabajar en alguna institución, puede ser que esa institución me mande a una comunidad, puede ser que yo esté en una ONG y esta ONG me diga, mire, tiene que irse a Huehuetenango, tiene que irse a Altavera Paz, tiene que irse a Santa Rosa. Ahí ya va a depender de la factibilidad de usted, propiamente, en ese sentido. También, como dijimos anteriormente, pues usted debe de presentar un anteproyecto cumpliendo ciertos requisitos que los vamos a ver hoy propiamente, en el cual usted debe tener esos componentes mínimos para ver en cuánto tiempo le va a llevar esas actividades, cómo las va a desarrollar, la descripción de los lugares o la descripción de la institución propiamente. Y lo más importante, usted debe de llevar una autoevaluación junto con su asesor y con el encargado del área de EPS para revisar que usted esté poniendo en práctica ese tipo de actividades. Es lo que hace el asesor con su tesis. Aquí también va a hacer la misma función. Revisar que usted cumpla todos los requisitos, que esté poniendo en práctica todo eso, que no esté inventando cosas que no existen, pues en ese sentido. Porque usted en algún momento tiene que seguir
los requisitos que la comunidad le vaya a pedir o los requisitos que la municipalidad o que la institución le esté indicando a usted. Recuérdese, usted va a ser un colaborador de esa institución municipal o vecinal o de alguna institución privada o pública en ese sentido. Teniendo en cuenta eso, entonces ya vamos a ver cuáles son las partes que llevan este tipo de trabajo que usted va a presentar. Yo aquí vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, estoy uniendo este tipo de ejercicio en base a los instructivos de ciencias económicas, de humanidades, de psicología y de derecho propiamente. Entonces, los que son de cada una de estas carreras se van a sentir identificados con algunos aspectos. Cada facultad, cada universidad maneja ciertos parámetros, pero aquí estoy haciéndolo en forma general para que usted lo entienda. Recalco, yo imparto este curso en otra facultad propiamente y este curso de EPS también lleva 12 sesiones. Yo aquí lo voy a tratar de hacer un curso intensivo en 2 sesiones para que usted conozca cómo se presenta y cómo se debe de elaborar propiamente este tipo de actividad. Vamos a iniciar entonces con nuestro capítulo número 1, el famoso diagnóstico. Aquí yo lo voy a ver desde el punto de vista de carácter predopéutico, o sea, les voy a describir ciertas acciones que ustedes deben de hacer para la presentación de este tipo de función. Primero debemos de hablar de la comunidad o de la institución. Este es el paso inicial, en el cual el EPCista o el estudiante propiamente va a determinar, pon atención a esto, con la autorización respectiva por parte de la comunidad o por parte de la institución y por parte de mis autoridades de la universidad, tengo que cumplir esos 3 requisitos. Tengo que ir primero a la comunidad a ver si ellos me permiten o ellos quieren que se les vaya a hacer ese tipo de actividad, porque eso es lo más importante, que la comunidad quiera que llegue el estudiante o llegue el EPCista a hacer ese tipo de actividad. Reunirme con las autoridades locales, con las autoridades municipales, con las autoridades de COCODES, con las autoridades de grupos de vecinos, para informarles, para evitarme algún tipo de malas interpretaciones, que yo no voy a llegar solo por llegar propiamente, o sea, debo de estar autorizado, debo de informarle a las autoridades de seguridad, a la policía, a los líderes religiosos, qué es lo que yo voy a hacer, entrevistarme con esos líderes de esa comunidad para que ellos le informen al grupo, para que no me vean como un desconocido, que no me vean como que alguien está llegando y ¿qué viene a hacer aquí? Ya están enterados por estas autoridades al tipo de trabajo que yo voy a hacer. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ya tengo las autorizaciones, tanto autorizaciones escritas, los famosos dictámenes, que me van a dar las autoridades municipales, locales y las autoridades de mi universidad, en el cual yo voy a tener esa autorización para hacer ese tipo de acción. Entonces ya vamos a lo que es en sí el plan de diagnóstico. En el plan de diagnóstico yo voy a tener ya con la autorización previa de las personas que indicamos anteriormente para poder desarrollar mi plan de investigación, para poder realizar la descripción de ciertos elementos que yo estoy planteando que voy a hacer. Repito, y eso lo mirábamos en el curso de tesis. Cada vez que usted haga un anteproyecto, diseño, protocolo o plan de investigación para tesis, para monografía, para un artículo científico, usted va a hablar a tiempo futuro, si está haciendo su anteproyecto. Cuando usted ya vaya a presentar su informe final, usted va a hablar a tiempo pasado, porque usted ya hizo ese tipo de actividades, que son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué llevan ese tipo de actividades? Número 1, vamos a identificar o vamos a tener una parte informativa de los datos institucionales y de los datos del EPCista. O sea, aquí vamos a describir de qué universidad, de qué facultad, de qué escuela venimos, cuál es nuestra carrera, cuál va a ser nuestro grado académico, nuestro nombre propiamente, que también vamos a mencionar en algún momento cuál es el nombre de nuestro asesor. O sea, vamos a tener esos datos generales para que tanto las autoridades de ambos campos, locales como de la universidad, conozcan quién es la persona que está haciendo ese trabajo. En algunas facultades o en algunas escuelas, por ejemplo, les piden un famoso currículum, un currículum actualizado para describir propiamente si esta persona reúne ese perfil de lo que se plantea realizar. Usted como estudiante de su facultad, pues sabrá qué requisitos que no hemos mencionado aquí le van a pedir. Son requisitos propios ya de su facultad o de su escuela. Luego va a tener un título
que me va a indicar qué es lo que voy a hacer. Aquí empiezo con la palabra qué. Aquí voy a describir el nombre de la comunidad, voy a describir el nombre de la institución donde voy a trabajar, donde voy a poner en práctica todo eso que yo quiero, que conozco, todo ese tipo de conocimientos, utilizando siempre el método científico. Aquí no vale que voy a utilizar el método religioso, el método filosófico, el método vulgar propiamente, no. Ese tipo de conocimiento yo lo voy a aplicar utilizando los pasos que me indica el método científico, utilizando los conocimientos que me han enseñado en 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años, dependiendo cuánto tiempo me haya tardado en hacer ese tipo de cierre de pensum de mi profesión o de mi carrera. Entonces, con el título estoy indicando qué es lo que voy a hacer. Luego tenemos, con paso número 3, la ubicación, o sea, el dónde. ¿En dónde está ubicada la comunidad? ¿En dónde está ubicada la institución donde yo voy a ir a trabajar? Aquí debo de especificar o debo de detallar lo más preciso posible el lugar de esa institución o el lugar de esa comunidad. En algunos lugares, pues en algunos informes finales, pues se manejan hasta coordenadas, por decirlo de una manera, la longitud y la latitud de ese lugar. Porque puede ser que esté aún dentro de la misma capital, pues puedo especificar qué colonia, qué manzana, qué sector estoy trabajando, para que las personas que lean mi trabajo tengan la visión o tengan la comprensión de dónde lo estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. Entonces, ahí tengo el título y tengo la ubicación propiamente. Luego vienen los objetivos. Es el famoso para qué. Aquí yo voy a proponer, con el diagnóstico, voy a determinar cuál es la situación de la institución o voy a determinar la situación de la comunidad propiamente. Voy a expresar o voy a identificar las dificultades que existen en ese lugar. Voy a especificar las situaciones que se están dando propiamente. O sea, ahí explico el para qué. También voy a ver o voy a hacer una lista de deficiencias, una lista de fallas o una lista de carencias. Recuérdense que aquí previamente yo he ido a esa comunidad, yo he ido a esa institución, he hecho una visita previa para conocer, para tener esa visión de lo que yo quiero manejar. Haciéndolo la comparación con la tesis, con la famosa prueba piloto, por decirlo de una manera. No puedo hacer algo sin conocer el lugar, sin determinar cuál es la visión que yo tengo de lo que quiero trabajar. Entonces, ahí yo voy a plantear esos objetivos de acuerdo a mis posibilidades también. Algo que ustedes deben tomar en cuenta. El EPS también se puede hacer en grupos. En ciencias económicas se maneja mucho ese aspecto de trabajar en grupos. Aquí no es que vaya a haber un coordinador o que vaya a haber un líder o el que mande propiamente. Es un trabajo en equipo, como lo hemos dicho en la tesis también. Es un trabajo en equipo en que todos van a trabajar para todos. Uno para todos y todos para uno, como dice el famoso lema. Entonces, propiamente esa es la característica que usted debe de tomar en cuenta. Debe tener un compromiso de hacer las actividades, porque ese era un compromiso que vimos anteriormente. No aquello de, sabe que a veces en un grupo hay una persona que a veces no hace todo, y eso nos va a atrasar al grupo propiamente. Entonces, usted debe tener algún tipo de documento, una acta, por ejemplo, en el cual indique que fulanito de tal no está cumpliendo con las actividades y que eso está atrasando a los demás. Entonces, eso es parte de una evaluación que se va a ver más adelante. Luego tenemos la justificación. Aquí vamos a expresar las razones por las cuales voy a realizar ese diagnóstico o voy a realizar ese proyecto, el famoso por qué propiamente. Voy a explicar cómo voy a hacer el diagnóstico, cómo voy a hacer mi actividad, qué es lo que yo planteo, por qué me llamó la atención hacer ese tipo de actividad, ese ejercicio práctico supervisado. Voy a explicar. Es igual a lo que usted hizo en la justificación de la tesis, recuerdan, en el marco conceptual. Va a explicar los motivos de por qué usted escogió el tema, por qué escogió el problema. Aquí es lo mismo, va a explicar el por qué le llama la atención hacer ese tipo de actividades. Luego vienen las actividades propiamente, donde usted va a describir acciones, todos los procesos o el procedimiento en el cual usted le va a poder cumplir los objetivos. Esas actividades son el famoso cómo. O sea, aquí usted va a ver si tiene planeado hacer algún tipo de capacitaciones, si tiene planeado hacer algún tipo de visitas domiciliares, o no sé, dependiendo de su tipo de trabajo que usted quiera realizar. Ahí usted explica cómo va a hacer cada una de esas actividades, para ver si son factibles o son viables propiamente, dentro del lugar donde usted lo va a hacer o dentro de la institución donde usted lo vaya a trabajar. Luego tenemos el tiempo. Ahí se refiere al cuándo. O sea, el tiempo usted va a indicar en forma general
cuánto tiempo le va a llevar cada una de las actividades que usted está planeando en sus actividades. Que eso de alguna forma va relacionado con el siguiente paso, el cronograma, o sea, el cómo y cuándo. El cronograma es que usted va a describir actividades, las que usted las que usted tiene planificado, las que usted está ejecutando y las que les hace falta por ejecutar. ¿Se acuerda cuando hablamos ese aspecto en el marco administrativo? Es cómo usted se organiza, cómo usted como estudiante, como pesista, como futuro profesional, tiene ese tipo de organización propiamente para cumplir sus objetivos, para cumplir sus actividades, para cumplir ese tipo de técnicas o instrumentos, que es la otra fase propiamente, en el cual usted va a explicar o usted va a detallar a través de un listado cómo va a aplicar ese tipo de actividades. Si va a ser a través de observación, si va a ser a través de encuestas, entrevistas, análisis documental o no sé, cualquier tipo de técnica que usted maneje. Y también va a indicar los instrumentos, cómo va a recopilar esa información. ¿Se recuerda cuando hablamos en el curso de tesis, el famoso marco metodológico propiamente? Aquí usted va a describir ese tipo de técnicas, ese tipo de instrumentos, para que le sea más fácil la realización de su actividad en base a ese cronograma, en base a ese tiempo que usted tiene programado. Luego viene el famoso recurso. ¿Con qué? El aspecto monetario. ¿Con cuánto usted tiene disponibilidad para hacer su trabajo? Porque recuerde que usted en algún momento se va a ir a esa comunidad, se va a ir a ese lugar. A veces me tengo que quedar propiamente ahí a vivir por un tiempo, porque puede ser que me salga más oneroso estar regresando todos los días. Pues, si me voy a un determinado lugar, pues puedo pensar cuánto van a ser esos gastos. ¿Se recuerda cuando hablamos eso en el marco administrativo de la tesis? Esos gastos directos y esos gastos indirectos. ¿Con cuánto tengo de disponibilidad propia? En algunas facultades o en algunas escuelas existen alianzas con la institución o existen alianzas con las municipalidades propiamente para que las municipalidades me puedan apoyar o nos puedan apoyar a ese grupo de pesistas. Nos van a dar cierto porcentaje o está presupuestado para la realización de esos eventos. Hay esas alianzas estratégicas propiamente entre esas dos instituciones. Pues es que usted tiene que informar. O sea, usted no va a llegar a la primera, a la municipalidad y decir, mire, vengo a hacer un EPS. Ellos previamente tuvieron que estar informados de quiénes van a llegar, qué tipo de actividades van a hacer, cuánto tiempo les va a llevar y con cuánta disponibilidad económica necesitan para cumplir ese tipo de actividad, ese tipo de recursos que usted necesita. Necesita hacer ese tipo de listado. Recuérdese, y eso lo hablábamos en el tema del presupuesto con la tesis. No es dinero de usted, es dinero que se lo están dando y usted debe de entregar reportes diarios o reportes semanales o quincenales en qué se está gastando ese dinero. Y repito, y aunque fuera dinero de usted propiamente, usted también debe de describir ahí cada una de esas actividades, porque usted debe de informar, debe de tener un aspecto relacionado a la evaluación, que es el siguiente aspecto. Esa evaluación puede ser una evaluación personal que me va a permitir diseñar qué estrategias debo de mejorar, qué tipo de tácticas debo de recopilar o hacer esas retroalimentaciones para cumplir mis objetivos. Como también debo tener una evaluación, que eso ya es parte del asesor y parte de la persona encargada del área de EPS, para ver que usted esté cumpliendo con cada uno de esos requisitos, que haya una lista de cotejo, que haya escalas de valoración, que existan cuestionarios o cualquier otro tipo de apoyo que mi asesor o que mi encargado de EPS me faciliten para poder ver realmente la realización de estas actividades que yo estoy cumpliendo. Eso es parte. Es una evaluación personal y una evaluación institucional, como también hay evaluación de la institución o evaluación de la municipalidad o del grupo de vecinos. Ya teniendo en cuenta eso, entonces paso al siguiente paso, lo que sería la información de cómo voy a obtener o la información para tener los aspectos descriptivos del lugar, ya sea de la institución o de la comunidad donde yo voy a ir a hacer mi actividad. Aquí caen dos campos, el contexto social y el contexto o análisis institucional. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Dentro del contexto, debo de describir el entorno de esa institución o el entorno de esa comunidad para poder formar una descripción que abarque la visión de diferentes puntos de vista, de diferentes facetas que me permitan determinar el entorno o la continuidad de la vida ciudadana de ese lugar o el entorno de la institución en la cual estoy trabajando. ¿Qué requisitos o qué aspectos se llevan al hacer ese tipo de fase? Primero, la ubicación geográfica.
Aquí yo voy a describir el lugar, voy a describir el tamaño, voy a describir climas, suelos, principales accidentes geográficos, recursos naturales, las vías de comunicación, de cómo es esa comunidad, o voy a describir cómo es esa institución, para que la persona que lea mi trabajo, ya sea mi asesor o el encargado de DPS, o otras personas que van a leer mis trabajos cuando yo presente mi informe final, conozcan el lugar donde yo fui a hacer eso. O sea, es la descripción geográfica. Debo de describir lo más detallado posible ese lugar. No solo voy a poner zona 21, Guatemala. No, debo de especificar. Porque hay muchas personas que cuando hacen su EPS o hacen su anteproyecto solo colocan precisamente Colonia Arribillaga, zona 5, y así lo dejan. Pero zona 5 ¿de qué? Zona 5 de la ciudad capital, zona 5 de Villanueva, zona 5 de San Pedro Carchá, zona 5 de Quiché. Debo de especificar el lugar, debo de poner exacto la dirección, debo de poner exacta la ubicación de esa comunidad para poder pasar a la siguiente fase, que es la composición social. Ahí yo voy a describir cómo está integrada la población, cómo está integrada la organización municipal o la organización política de ese lugar, cómo está integrada también los grupos étnicos. Si estoy trabajando en una comunidad maya, ya sea de las 22 comunidades que existen en Guatemala, estoy trabajando en una comunidad garífuna, una comunidad chinca o una comunidad ladina propiamente. Cómo están divididas las instituciones educativas, instituciones comerciales, las instituciones de salud, cómo son las viviendas, si estoy en un lugar urbano, en un área rural propiamente. También voy a escribir aspectos culturales, costumbres, tradiciones de ese lugar. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Recuérdense, yo voy a ir a ese lugar. Puede ser que hayan ciertas cosas que yo no comparta. Llegue a ese lugar y hagan ciertas actividades que ellos hagan y van en contra hasta de mis principios religiosos. Pero yo debo de adaptarme a ellos. No voy a ir a juzgar y ni voy a ir a cambiar idiosincrasia de las personas. Recuérdense, usted es el visitante, usted es el extranjero, usted es el forastero, por decirlo de alguna manera. Usted está llegando a ese lugar a colaborar con ellos. Parece que en algún momento, como hemos dicho en otras secciones, usted ve una ceremonia maya y usted dice eso es brujería, eso es satanismo. No, usted sencillamente respete esas creencias, respete esa idiosincrasia de esas personas. Es una cultura de ellos, es una forma de ver el mundo distinta, es una cosmovisión. Yo no puedo llegar a juzgar. Yo no soy nadie para ir a decirle que eso está mal, que eso así no se hace propiamente. Eso lo puedo hacer yo en mi casa. En mi casa puedo yo poner mis reglas, puedo decir qué hacer, pero aquí no, señores. Aquí ustedes están en otro lugar, están en casa ajena propiamente. Entonces, debo de describir esa composición de esas personas, la composición de esa institución donde estoy trabajando. Luego, hacer una descripción histórica. Debo hacer los antecedentes, una monografía donde yo describa cómo surgió ese departamento, cómo surgió esa institución, cuáles fueron los sucesos más importantes, hablar de la historia del lugar, mencionar las personalidades más importantes de ese grupo. Puede ser que yo no las haya conocido ni sepa quiénes son propiamente, pero para ellos ese tipo de personalidades son importantes, son los líderes que en algún momento estuvieron o están propiamente identificando y que ellos se sienten orgullosos de esas personas. No importa que usted no los haya conocido, que usted diga, ¿y este quién es? Pues sencillamente usted los va a describir a través de ese desarrollo histórico. Luego viene describir la situación económica. Ahí usted va a hablar de los medios de productividad, va a hablar de los medios de comercialización, de las fuentes laborales, si las personas tienen facilidad para trabajar ahí o hay procesos de inmigración o emigración hacia otras latitudes propiamente. La ubicación socioeconómica de la población. Ahí usted puede hacer un análisis socioeconómico de ese lugar propiamente. Los que son de ciencias económicas, los que son de trabajo social, saben ese tipo de acción que deben describir para ver realmente si esas personas tienen la facilidad o tienen la factibilidad de que se les pueda colaborar propiamente, porque eso hay que tomarlo en cuenta. También los medios de comunicación, ¿cómo puede llegar ahí? Si es carretera asfaltada, si es carretera aérea, si es adoquín, si es de tierra, aunque suene en broma, pero si hay que tomar un burro para llegar ahí, pues pero debo de describirlo propiamente. Debo de hacer esa descripción económica de ese lugar. Los servicios de transporte propiamente. Ese tipo de transporte, si hay medios
si hay internet, si hay teléfono, si hay un teléfono comunitario, si hay algún tipo de medios en que ellos utilicen, si existe todavía el correo tradicional, si, cuál es la forma en cual ellos reciben los recursos, si hay algunas tiendas, si hay algún tipo de dependencia, para que ellos puedan estar abastecidos. Eso yo debo de tomarlo en cuenta ahí también, porque también a mí me va a servir porque yo voy a estar en ese lugar. También debo de hacer la descripción de la vida política. Aquí yo voy a hablar sobre la participación cívica, la participación ciudadana de la comunidad, cómo está organizado el poder local, cómo está organizada la municipalidad, cómo están organizadas las COCODES, cómo están organizadas los grupos vecinales, si es que existen propiamente. O sea, aquí aspectos, voy a ver el aspecto de la personalidad jurídica de la municipalidad o la personalidad jurídica del municipio, porque cada municipio, cada municipalidad tiene esa personalidad jurídica. O si estoy dentro de la institución, voy a hacer esa descripción propiamente, cómo está organizado esa empresa en la cual estoy haciendo. Debo de hablar del gobierno local, si ese tipo de municipio es de primera, segunda o tercera categoría propiamente. Voy a hacer la descripción de la organización administrativa. Hasta voy a hablar en algún momento, y eso cae en el siguiente paso, la concepción filosófica o la concepción religiosa, cómo están conformados los diferentes grupos, si hay comunidad cristiana, católica, evangélica o diferentes sectores, porque yo debo de conocerlos a ellos y ellos deben de conocerme a mí, porque en algún momento, dependiendo de la actividad que yo vaya a hacer, les debo de explicar para evitar malos entendidos. Pero ahí voy a hacer esa descripción, esa concepción filosófica de ese grupo, de esa comunidad, cómo ellos ven el mundo, cómo tienen esa cosmovisión de la vida, cómo ellos ven el entorno ambiental, el entorno político, el entorno, si quieren, hasta deportivo, por decirlo de alguna manera. Debo de manejar todo eso. Recuérdense que en algunas comunidades existen dos tipos de autoridades, las autoridades ladinas, propiamente el alcalde ladino y el alcalde indígena, por decirlo de una manera. Me deben de conocer. Soy yo el que voy a llegar ahí, no llego solo por llegar propiamente. Debo de tener lo que es el aspecto de la competitividad. Esto se refiere a la existencia de alguna institución o a la existencia de algún tipo de servicio similar al que yo voy a ir a poner en práctica. O sea, si yo estoy del área de medicina, pues si hay voy a trabajar en el centro de salud, pues si hay algún hospital privado que haga los mismos tipos de actividades, o si hace otro tipo de actividades distintas a las que yo voy a ir a plantear. Si estoy dentro de la municipalidad, hay algunas municipalidades que están divididas por departamentos o por secciones, digamos, en la municipalidad tal, hay un departamento de la mujer, hay un departamento de la niñez, hay un departamento de la tercera edad, con personas con discapacidad, o sea, hay diferentes funciones, para que yo no esté haciendo duplicidad de funciones, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Y la municipalidad tiene determinadas ciertas actividades en base al presupuesto anual de esa municipalidad, en base a la política política institucional que maneja. Entonces yo voy a colaborar con ellos propiamente, voy a tener algún tipo de enlace con ellos para no hacer ese tipo de duplicidad de funciones. Ya teniendo en cuenta eso, ya diciendo ese breve contexto, puedo hacer una pequeña evaluación o una pequeña fase de evaluación que consiste en hacer una lista de carencias que me va a permitir detectar las deficiencias, las fallas que yo estoy observando propiamente, o las características que me permitan poder determinar qué es lo que yo quiero hacer. Aquí ya me está sirviendo de punto de partida para ir a plantearlo más adelante, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, cuál es mi propósito de hacer ese EPS en ese lugar o en esa institución. Luego vamos a lo que es el análisis institucional. Aquí esta parte está orientada a describir el estado, a describir propiamente la funcionalidad, ya sea de la institución municipal o la institución privada en la cual yo voy a hacer ese tipo de actividades o el enlace que yo voy a tener con la comunidad propiamente. O cómo voy a obtener la información. Pues vuelvo a repetir, yo le debo de informar a los vecinos quién soy yo, qué es lo que voy a hacer, para que ellos tengan confianza. Si yo voy a estar haciendo un tipo de actividad con un grupo de mujeres en estado de gestación, pues voy a explicarle a ellas cómo le voy a explicar a su pareja, para que no lleguen a aquellas malas interpretaciones de que yo estoy haciendo exámenes de médicos y estoy observando a las mujeres desnudas y que no sé qué es lo que quiero hacer yo. Debo de informarle propiamente, porque a veces las personas malinterpretan las actividades que a veces ciertos EPCistas hacen. O si yo estoy con un grupo de niños y no le informé a la comunidad, me van a acusar de roba niños, por decirlo de alguna manera. O sea, debo de tener cuidado en eso. Debo de informarle, como vuelvo a repetir, a la autoridad municipal, a las autoridades de COCODE, a las autoridades religiosas,
también debo de informarle a los caciques o a los líderes de ese lugar propiamente. En algunos lugares, si yo voy a tener un ejemplo, pero sé que en ese municipio o en esa aldea existe un grupo de narcotraficantes, por decirlo de manera, pues voy a reunirme con él para explicarle qué es lo que voy a hacer, para evitar que este líder o esta persona interprete que yo estoy llegando a cambiar mentalidades o yo estoy queriéndola combatir a él o voy a ir a investigar este tipo de actividades. Por eso le debo de informar a todo el mundo qué es lo que voy a hacer para evitarme cualquier tipo de problema. Entonces ahí estoy haciendo lo que se conoce como el análisis institucional. Ahí voy a abarcar los diferentes elementos, la localización geográfica, la visión o misión de la institución, los objetivos, los principios o valores, el organigrama, si es dentro de la municipalidad o dentro del grupo de vecinos, o si es dentro de alguna institución privada o pública donde estoy vinculando ese tipo de relación. Aquí también debo de conocer si hay alguna vinculación con alguna agencia local, regional, nacional o internacional, si tienen algún tipo de apoyo de otras instituciones que ayuden a que esa comunidad salga adelante. También debo de conocer ese tipo de identidad. Luego hago la descripción histórica propiamente, ya propiamente de la institución o del lugar donde estoy trabajando. Aquí voy a describir cuándo surgió, cuáles fueron sus fundadores, quiénes fueron los momentos más importantes. Ya tengo una composición geográfica, una composición social de esa comunidad, pero aquí ya voy a profundizar más, ya voy a tener más detalles propiamente de ese lugar. Voy a revisar a través de mis estrategias que ya mencioné anteriormente, a través de memorias, a través de anécdotas, me voy a reunir con los vecinos, que ellos me vayan contando, con el grupo de ancianos, con las personas ya de la tercera edad, que me expliquen cómo era la vida antes, y qué diferencias hay con la actual. Me reúno con los maestros, me reúno con los directores, con todo el grupo de personas que me ayuden a poder hacer ese desarrollo histórico y poder de alguna forma conocer a los usuarios, porque los usuarios son todas aquellas personas con los cuales yo voy a tener las condiciones o las características ya propias del trabajo, en base a lo que yo voy a ir a hacer propiamente. Aquí ya voy a describir ese grupo de personas con los que yo voy a hacer esa actividad, ya sea el grupo de mujeres, con los grupos de niños, con las personas de la tercera edad, con la institución, en el departamento determinado, donde yo voy a explicar quiénes van a ser los beneficiarios propiamente en ese sentido. Cómo está la infraestructura propiamente. Si yo voy a ir a un determinado lugar, debo de describir ese espacio físico, ese espacio o esa estructura ambiental para poder hacer ese proceso al que yo quiero hacer. Puede ser que yo vaya a un centro de salud y en ese centro de salud solo haya un cuarto propiamente, no haya camilla, no haya luz, no haya medicina. Yo ahí lo voy a describir, porque ahí estoy encontrando los pros que estoy teniendo para hacer mi proyecto de trabajo. Luego ya tengo el paso muy importante, la proyección social. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi tipo de actividad? ¿Cuál va a ser mi tipo de presencia o de acción en esa institución, en esa comunidad donde me voy a ubicar? ¿Cuáles van a ser esos procesos en el cual voy a vincular a la población, en el cual voy a beneficiar a ese grupo de usuarios que describía anteriormente? Aquí voy a hacer algún tipo de actividades comunitarias, algún tipo de programas de apoyo o algún tipo de trabajo de voluntariado, por decirlo de alguna manera, para poder quedar bien con esa comunidad. También en ese momento me va a permitir sacar las finanzas o el famoso cronograma, el famoso presupuesto. Ya tengo planeado o ya tengo ejecutado mi diagnóstico, ya cumplí con mi contexto, ya hice mi análisis institucional. Ahora se lo voy a presentar a la municipalidad o se lo voy a presentar a la autoridad municipal o a la ONG o a la institución donde estoy haciendo para que ellos me puedan dar algún tipo de porcentaje o algún apoyo financiero para mi proyecto, siempre y cuando este sea viable o factible, porque eso hay que tomar en cuenta. Puedo tener grandes ideas, pero ellos me van a decir, mire, está bien su proyecto, no, nadie se lo va a discutir, pero mejor aterrice en algo, porque usted quiere crear aquí un hospital regional en la aldea tal, como que no va la cosa, pues en ese sentido. O sea, va a adecuarse a las necesidades y va a adecuar al entorno o a la infraestructura que tiene esa comunidad o esa institución. Ahí me va a permitir hacer los aspectos de política laboral y de administración, o sea, voy a describir cómo se organiza la institución, ese famoso organigrama, cómo está organizada la municipalidad,
también hacer ese organigrama, ese grupo de COCODES, ese grupo de vecinos, saber quién es el líder, saber quiénes son los líderes de distintos campos, como dijimos en un momento, líderes religiosos, el cacique, como propiamente, quién es las autoridades o esos líderes, buenos o malos, eso no me interesa propiamente, porque no estoy describiendo a esos líderes, sencillamente les estoy informando quiénes son los que de alguna forma influyen sobre la sociedad, o influyen sobre el grupo, para poder crear ese aspecto institucional, para que todos estén enterados. Y también debo de describir a qué universidad, a qué facultad pertenezco, porque debo informarle a las personas que están en ese lugar, como debo de informarle a las personas de mi universidad, saber qué es lo que yo estoy haciendo, para que ambas partes conozcan, para que ambas partes me puedan dar un respaldo, porque yo voy a llevar una carta de mi universidad, se la voy a presentar al alcalde, se la voy a presentar al líder religioso, al líder comunitario, para que realmente vea que soy estudiante, porque si no cualquiera va a llegar con una carta, una hoja. Entonces debo de manejar esos aspectos. Y debo de tener en cuenta también otros aspectos que no haya mencionado, que yo he conocido a través de mi investigación previa o a través de esa visita propiamente para poder hacer ese tipo de diagnóstico o ese tipo de presentación de los resultados. Ya teniendo eso, entonces ya puedo hacer mi lista de carencias, mi lista de fallas, ya mi lista de deficiencias oficial o final, que me va a permitir poder encontrar la problematización o el planteamiento del problema. ¿Recuerdan cuando eso lo vimos en el marco conceptual? Aquí ya voy a hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser en sí mi función? ¿Cuál va a ser mi actividad que yo quiero hacer o que quiero poner en práctica? Y después ya puedo hacer mi famosa hipótesis, la respuesta a esa pregunta. Porque aquí hay una diferencia con la tesis, que esta hipótesis es hipótesis de acción. O sea, ¿cómo voy a ejecutar mi actividad que quiero ir a hacer? Ese tiempo que me va a llevar. Haciendo la analogía con el seminario de nivel medio, aquí vendría siendo el proyecto de vida o el proyecto de nación que hacen los estudiantes a nivel medio propiamente. Eso me va a permitir siempre reuniéndome con las autoridades municipales, con las autoridades locales y con las autoridades, con mi asesor, con la persona encargada del área de EPS de mi facultad, me van a poder de alguna forma ver si es viable y si es factible mi actividad que estoy haciendo propiamente. Vuelvo a repetir, yo puedo tener grandes ideales, puedo ir a plantear grandes planes a esa comunidad, pero hay que ver si es factible, hay que ver si es viable, si tengo esos recursos económicos para poder hacerlo. Es cierto, yo voy a poner en práctica esos conocimientos, pero si no tengo la facilidad, si no hay, por ejemplo, yo quiero poner drenajes, pues en algún momento tengo que ver si no estoy haciendo duplicidad con la municipalidad, porque yo soy el que voy a indicarle a ellos cómo hacerlo, pues les voy a proponer, proponer. Ya va a depender de la comunidad, de los habitantes, si lo van a ejecutar o no, esa es otra historia. Eso sería lo que es el capítulo número 1. Luego tenemos el capítulo número 2, el famoso marco teórico. Aquí yo voy a describir a través de un análisis documental, a través de un análisis teórico, voy a describir las palabras claves o los conceptos que yo considero que debo de explicar para que tanto mi asesor como el encargado de metodología, como cualquier persona que vaya a leer mi trabajo, entiendan qué es lo que yo estoy haciendo, a manejar esas palabras claves. Aquí no voy a profundizar mucho en este tema porque eso lo vimos en el marco teórico de la tesis. Es igual, propiamente. Ciertas palabras claves, ciertas teorías que yo necesito, cierta descripción, una especie como de monografía más amplia del lugar propiamente para que la gente conozca qué es lo que yo estoy haciendo. Siempre debo de tener cuidado de citar las fuentes de información, ya sea ya utilizando las referencias bibliográficas, normas APA de Vancouver, las de tradicional, las de Harvard, cualquiera, eso es otra historia. Pero siempre debo de indicar de dónde estoy obteniendo ese tipo de material. Y repetimos, cuando vimos el tema de la piratería intelectual, no solo es de copiar y pegar, voy a hacer mi aporte también teórico, voy a hacer esa fundamentación en base a mi marco referencial o marco teórico para que las personas entiendan qué fue lo que yo hice o voy a hacer. Entonces vengo ya con el capítulo 3, el plan de acción. Esto es en sí la esencia del EPS. El plan de acción es donde yo voy a identificar institucionalmente la persona o las personas con las que estoy trabajando, o sea, el grupo de estudio, el grupo con el cual yo voy a estar durante esos 3 a 6 meses ayudándolo o colaborando con ellos. Voy a describir propiamente. ¿Se recuerda cuando vimos eso en los objetos de estudio? Voy a poner un título a mi proyecto. Voy a plantear o voy a describir más detalladamente ese problema y voy a explicar mi hipótesis.
las famosas operacionalizaciones, que lo que vimos anteriormente. Voy a ubicar dónde voy a estar propiamente, cuáles son esas carencias que tuve, las voy a describir propiamente. ¿Con qué unidad voy a ejecutar? ¿Con qué unidad voy a estar trabajando propiamente? Ya sea con una ONG o con la municipalidad, y dentro de la municipalidad, ¿con qué institución? ¿Con qué departamento? ¿Con qué sector de esa municipalidad? Voy a describir cuál va a ser mi participación, sea en forma individual o en forma de grupo. Si estoy haciendo mi EPS grupal, pues aquí ya designo actividades para cada uno, o designamos entre grupo cada una de esas actividades que vamos a manejar. Vamos a describir nuestros objetivos generales y específicos, porque aquí ya estamos ejecutando. Aquí son objetivos generales y específicos de cómo voy a ejecutar mi plan de acción. Ya teníamos un objetivos generales y específicos de cómo va a ser mi plan de diagnóstico, pero aquí cómo ejecuto, cómo cumplo esas metas que estoy planteando, cómo cumplo esas metas que voy a ejecutar. Y de alguna forma ahí me va a permitir sacar los beneficiarios, que es lo que hablábamos anteriormente, aquellos usuarios que teníamos. Ahí yo voy a poder describir si son los beneficiarios directos o indirectos. Los beneficiarios directos son aquellos con los que yo trabajo propiamente en sí, con el grupo de mujeres propiamente, comprendidos entre tales edades. Y los grupos de indirectos son aquellos a los cuales yo le transmití el mensaje y que ellos van a retroalimentar ese mensaje que les estoy dando. Por ejemplo, estoy trabajando con un grupo de mujeres, un beneficiado indirecto podría ser su pareja o podrían ser sus hijos. Si estoy con el grupo de estudiantes, pues estoy trabajando con determinado grado, pues un grupo indirecto sería que estos mismos estudiantes se lo van a llevar a su familia o se lo van a llevar a otros compañeros de otros salones. Ahí ese sería los beneficiarios directos e indirectos. ¿Cómo me voy a organizar en mis actividades? Aquí ya, recuérdense, tenía actividades planificadas, cómo las voy a ejecutar y en qué momento voy a hacer retroalimentaciones. Armo ese cronograma también, hago otro tipo de actividades. Cada cuánto tiempo voy a estar haciéndolo en base a las 20 horas semanales. Puede ser que yo trabaje 8 horas diarias, eso ya es como yo me voy organizando propiamente. Pero debo de estar también factible al tiempo de las personas. No voy a poner que voy a hacer reuniones con las mujeres a las 8 de la mañana, cuando ellas tienen otro tipo de actividades, ellos tienen que hacer aspectos de su hogar propiamente. No les voy a poner que las capacitaciones van a ser a las 12 del mediodía, cuando ellas o ellos están en la hora de almuerzo. O sea, debo de buscar ciertas horas adecuadas, sin caer en aspectos de ser tan repetitivos. Debo de mejorar mis técnicas metodológicas. O sea, debo de manejar ya sea otro tipo de estrategias con los cuales, como ya conozco al público, ya conozco a esos usuarios, ya conozco a esos beneficiarios, ¿qué estrategias puedo manejar, puedo adecuarme a ellos? Si van a hacer capacitaciones con carteles o capacitaciones llegando de casa en casa, o sea, ahí sabrá usted qué tipo de metodología está manejando. Nuevamente, hacer qué tipo de recursos y presupuestos tengo propiamente para esa actividad. Ya me han dado un presupuesto, ahora lo voy a describir, ya voy a pormenorizar ese tipo de dinero con el cual cuento. No me lo voy a gastar por gastar propiamente, no es dinero mío. Y ahí repito, y aunque fuera dinero mío, también debo de tener un orden, debo de manejar un control. Y volvemos a lo de la responsabilidad. Si yo estoy trabajando en forma individual, pues voy a poder de alguna forma presentar cuándo y dónde y cómo y por qué voy a hacer cada una de esas actividades, cuándo las voy a hacer, dónde las voy a hacer. Voy a manejar mi hoja de cotejo, voy a manejar mi hoja de evaluación, porque voy a entregar a través del libro de cotejo, o el cuaderno de cotejo, el cuaderno de la bitácora que tengo que llevar, porque diariamente tengo que indicar un diario qué es lo que hice, cómo lo hice, qué obstáculos tuve, qué beneficios tuve, qué recompensas tuve propiamente, para que cuando yo haga mi informe pueda describir todas esas situaciones. O cuando llegue mi asesor, o cuando llegue la persona encargada del área de metodología, vea que yo realmente estoy trabajando. No voy a decir, hoy no voy a hacer la bitácora, la voy a hacer el otro sábado, lo voy a hacer. Porque usted no sabe en qué momento va a llegar esas autoridades a evaluarlo propiamente. Usted debe de tenerlas, debe manejarlas bien en ese orden para poder hacer entonces ya el capítulo 4, la ejecución del proyecto, la ejecución de esas actividades. Ya sé qué actividades voy a hacer capacitaciones. Bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de capacitaciones voy a manejar? Debo de tener cuidado de no afectar creencias, lo vuelvo a repetir, creencias, la idiosincrasia de las personas. Puede ser que yo llegue con muy buenas intenciones, eso nadie lo va a discutir, pero usted está llegando con otra visión, con otra cosmovisión a la de esa comunidad. Es usted el que se debe de adecuar a ellos propiamente. Aunque usted en algún momento diga, es que así no es la cosa, pero
debo de hacerlo, pues en ese sentido. Pero usted sabrá, de alguna forma, tratando de no herir susceptibilidades de esas personas, tratando de presentar esos resultados, tratando de presentar esos logros y esos productos para que las personas que usted los vean, tanto las autoridades locales, las autoridades religiosas, los líderes de la comunidad, los caciques o cualquier persona que tenga algún tipo de influencia, buena o mala, eso no estamos discutiendo, y mis autoridades de la universidad conozcan que yo estoy haciendo ese trabajo, que estoy haciendo un buen profesional. Porque usted en ese momento, como futuro egresado, no importa de qué universidad sea, entonces ese tiempo que a usted le llevó en esos 4, 5, 6, 7, 8, 10 años que estuvo en esas aulas académicas, que estuvo en ese lugar, como dijimos la semana pasada, usted tiene que ser agradecido. Eso lo dijimos el tema la vez pasada. Agradézcale a su universidad, agradézcale a su facultad, agradézcale a su escuela ese conocimiento, porque es lo que a usted le va a permitir ser un buen profesional, ser una buena persona, le va a ampliar su futuro, va a tener un mejor trabajo, va a tener una mejor perspectiva económica, una mejor perspectiva socioeconómica o perspectivas de clase social, si como que usted quiera verlo. Recuérdese, usted llegaba en las noches, o llegaba en las mañanas, o llegaba a plan fin de semana, no importa qué jornada era usted. Todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que usted tuvo durante ese tiempo, ahora es aquí donde se va a ver esa recompensa. Es aquí donde usted va a tener ese tipo de manifestación o ese tipo de presentación de resultados. Como lo dijimos la semana pasada, usted también va a tener que presentar esos datos a través de un informe final. Va a tener que también hacer la presentación de un acto protocolario en el cual usted presenta lo que hizo. Aquí sí ya estamos hablando de lo que usted hizo. Esos 6 meses también, sea agradecido con las personas de esa comunidad, con esa institución, con ese gobierno local, con esa municipalidad, porque si no es por ellos, usted no está llegando a esta fase ahora de lo que es la graduación. Tiene que ser agradecido. Y eso al mismo tiempo también le puede abrir a usted oportunidades para ir a trabajar en esa comunidad. Puede ser que la misma municipalidad lo contrate y ahí usted tenga las primeras puertas para tener un campo profesional. Siempre, vuelvo a repetir y recalcaré en eso, sea agradecido con su institución, sea agradecido con esas personas, hasta con sus mismos compañeros, con esas personas que colaboraron, porque ellos en algún momento le sirvieron de punto de partida para que usted llegue a ser un buen profesional, llegue a ser un buen psicólogo, arquitecto, ingeniero, economista, administrador, politicólogo, internacionalista, lo que usted está. Ese grado académico y esas gradas que usted está subiendo ahorita para poder salir, le permitan poder llegar a la meta, a ese resultado final, que es la obtención de su título académico. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Como les digo, la clase está dividida en 2 sesiones. La otra semana ya vamos a ver la presentación del informe del EPS, propiamente. Ahorita solo vimos de cómo usted debe de ejecutarlo propiamente. Esto, como les digo, en el curso que doy, lleva tiempo, pues no es solo de hacerlo en una. Aquí lo hice resumido propiamente. Lo que hice hoy lo hago en 4 sesiones en el curso propiamente, o en 4 o 5 sesiones. Aquí lo hice en una sesión. Este es un curso intensivo, por decirlo de una manera. Primeramente, si Dios nos permite, si Dios nos permite el otro año, si la facultad nos permite, si la universidad nos permite, pues trataremos de dar este curso en forma ya de curso libre. Repito, y esta es una pregunta para alguien que en la otra sección me planteaba. Recuerde que este es un curso de actualización, es un curso para que usted recuerde ese tipo de conocimiento. Es cierto, en algunas facultades, lamentablemente, pues no hay alguien que nos capacite tanto para hacer una tesis como para hacer un EPS en ese sentido. Entonces, a veces nos encontramos con esa situación. Pero para eso sirven estos cursos, para que usted se conozca ese tipo de nuevo conocimiento. No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que usted quiera manejar a través del chat, o cedo el micrófono para que alguien hable.